Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es José Ross y esta noche vamos a compartir con ustedes una meditación y una pequeña charla sobre lo que yo he denominado reconexión cuántica y ahora más recientemente el método de reconexión cuántica. Así que les damos las bienvenidas a todas y todos. Estamos ahorita con un grupo acá de 30 personas en Zoom, pero también estamos transmitiendo por Reconexión Cuántica en Instagram y con Terapia Reconexión Cuántica en Facebook. Así que ahí van a poder también ir siguiendo la transmisión. Ok, entonces vamos a empezar desde un principio. Mi nombre es José Ross, yo soy ingeniero de formación. Curiosamente, mi trabajo ha sido la administración de la energía y hace poco, se lo juro, que fue cuando caí en cuenta de que en realidad esa es mi misión en general. O sea, el tema de administración de energía, especialmente en transporte, en vehículos eléctricos y todo eso, que es lo que he hecho por más de 23 años, pero también la parte de administración de la energía, ahora sí nosotros los seres humanos. Y eso yo lo he aprendido de la peor forma, o sea, pasando por un montón de situaciones, como la mayoría, creo que de las personas, de los seres humanos, donde pasamos por situaciones, nazco en una familia con situaciones también que me generan aprendizaje, desde mi padre y todas estas cosas, a nivel profesional, a nivel de estudio, a nivel de parejas, temas de codependencia emocional, etcétera, etcétera. Y no es sino a mis 40 años, cuando después de una crisis personal y profesional, me doy cuenta que necesito hacer algo y que necesito hacer un cambio. Y en ese momento fue cuando digo, voy a utilizar el biomagnetismo, que hasta el momento lo tenía 5 años de haberlo conocido en México, que lo había estudiado y me había preparado y lo usaba de vez en cuando porque no me dedicaba al tiempo completo, pero sí hacía terapias a domicilio. Pero en ese momento yo dije, la verdad, un 31 de diciembre en Playa Marino Ballena, por cierto, fue cuando yo dije, quiero hacer un alto en mi vida, quiero hacer un cambio en mi vida y quiero entrarle más fuerte al tema de las terapias y quiero ayudar a las personas. Ahí fue donde esa intención, y lo menciono porque es parte de los pasos del método de conexión cuántica. Fue un momento de crisis, número uno. Número dos, fue donde yo dije que definí que quería. Y yo lo que dije, quiero cambiar mi vida, o sea, eso significa cambiar mis condiciones laborales, cambiar las personas con las que estoy rodeado. No puedo cambiar la familia, pero yo sí puedo cambiar mi energía, mi posición en función de mi familia, ¿verdad? Soltarlos especialmente. Y a partir de eso, Me generar ayuda. una transformación en mi vida, como ha ocurrido realmente. Años después, hace 3 años, había montado mi consultorio, ya tenía algunos reportajes en algunos medios de comunicación, llegué a atender hasta 15 personas por día y entonces ahí empiezo un nuevo ciclo donde las personas que llegan a terapia conmigo, solo de imanes inicialmente, de repente comienzan a ser espejos míos, comienzan a darme información y comienzo a entender la enfermedad desde otra perspectiva. Hasta ese momento yo veía la enfermedad como algo malo, como algo que tenía que sanar a las personas, o sea, que era mi obligación sanarlas y también prácticamente yo daba regalado las terapias e inclusive trataba casi que de obligarlos, o sea, persona que cercana que yo veía en problemas, yo todavía tenía el síndrome de Superman, salía en carrera a querer ayudar a esa persona y le ofrecía la terapia, gratuita, por supuesto. Entonces, ese era el José de a los 40, fue una crisis de los 40, hace 7 años, ya va a cumplir 48. Ahí fue donde se dio esa ruptura y ese cambio, esa evolución, digamos. Pero entonces, esa búsqueda, esa necesidad de ver a las personas que algunos sí se sanaban, los imanes, y aquí quiero ser muy claro, los imanes hacen un trabajo a nivel de las enfermedades físicas y emocionales impresionante, impresionante. O sea, no hay persona que como estudiante inclusive no se ponga o sea, no comience a utilizar los imanes y no
comience a generar cambios y comience a ver situaciones interesantes en sus vidas. Desde el agua magnetizada, que lo vemos en los cursos, hasta ya colocárselos él mismo o las demás personas. Y ahí han ocurrido cosas ya en los 16 grupos que hemos tenido de biomagnetismo y las casi 400 personas, ha habido cosas increíbles. Hay personas que, por supuesto, como parte de su proceso, de su etapa, se han bloqueado y no han continuado con los imanes, cosa que también es normal y está bien. Y hay que entender que hay otras personas que quizá ya daban terapias y se les facilita muchísimo más, tienen otras herramientas, psicólogos, médicos, eh, terapeutas de otras índoles, o sea, han pasado por todo tipo de profesionales por nuestros cursos y es realmente fantástico las cosas que algunos están haciendo. Y los otros, bueno, tenemos siempre esta posibilidad y para eso es este espacio, para seguir avanzando y seguir creciendo. Y con respecto al biomagnetismo también, eh, de hecho ahora, estos días voy a pasarles algunas propuestas para retomar y refrescar y hacer otras cosas. Además de que pueden llevar el curso las veces que quieran que ya hemos hablado. Pero bueno, aterrizando un poco al día de hoy, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Mi objetivo es contarles qué es reconexión cuántica. Reconexión cuántica surge, digamos que había una evolución, pero yo me doy cuenta que algo está pasando cuando ya concluyo el primer grupo de biomagnetismo, que eso fue en junio del año 2020. Ahí yo me doy cuenta de que efectivamente funciona el método, o sea, que había desarrollado un método donde podíamos llevarlo que usualmente son 3 niveles, de hecho ahora son 3 niveles, era un solo nivel que podía hacer un curso 100% a distancia, 100% virtual, efectivo, pero que además las personas iban a poder ayudar a muchas personas, sino que lo diga don Mario, especialmente con el tema del virus, que en aquel momento nos tenía todos encerrados y que la gente se estaba muriendo en los hospitales y en otros países y en todo lado. Ese era el objetivo, eso fue lo que me motivó. Nuevamente, una crisis me impulsa a dar un paso, porque además era la única dirección en la que podía ir, no tenía para dónde moverme y eso es lo que me impulsa a dar este salto. A partir de esto, lo que nos damos cuenta es que, y llego yo a entender también, y ahora lo tengo cada vez más claro, las personas estamos llenas de preocupaciones, angustias, enfermedades, bloqueos económicos, bloqueos de felicidad, bloqueos de pareja, un montón de cosas que al final de cuentas podría, simplificando muchísimo esto, son, son eh, posibilidades de mejora, pongámoslo así, son posibilidades de mejora. Y eso yo quiero que no me malinterpreten, pero eso es como un juego. Y les digo, eso es como un juego porque también he aprendido que la vida, o he decidido tratar de llevar mi vida cada vez más cercano a un niño, o sea, la realidad de un niño. En el sentido que los niños se permiten sorprender todos los días, se cuestionan todo y tratan de divertirse. Entonces, yo era, bueno, soy muy serio ya de por sí, pero antes era más serio y antes vivía amargado y triste por un montón de situaciones, por todo lo que cargaba. Estaba bloqueado en temas de prosperidad, abundancia y temas de salud, etcétera. Entonces, realmente, el yo decirles ahora, eh, a través de este método que hemos desarrollado, podríamos llegar cada uno a generar una transformación en su vida y con esto comenzar a trabajar los diferentes áreas, desde el tema emocional, la ansiedad, la depresión, los bloqueos emocionales, la tristeza, los conflictos con todo el mundo, con la familia, con los vecinos, con el trabajo, con entender los temas de la sanación física, porque efectivamente con los imanes se pueden trabajar, pero si no se trabajan en conjunto con herramientas energéticas o terapéuticas, racionales, digamos, mentales o terapeuta, digamos que no, bueno, convencional, digamos, eh, no necesariamente las enfermedades físicas van a liberarse tan fácilmente.
Entonces, lo que pretendemos con este espacio y con este método, que ya hemos verificado en todos esos ámbitos, es un camino, es una propuesta para generar una transformación. Es algo así como entrar en un gimnasio esperando poder tener mejor condición física y mejorar mi apariencia física y mejores características, no sé, de respiración para dormir o de lo que sea, y bajar el nivel de estrés. Es algo así. Y pongo ese ejemplo porque precisamente una de las conclusiones es que podemos llevar un montón de cursos, podemos llevar un montón de técnicas, y como decía don Mario, podemos hacer un montón de otro tipos de meditaciones, que no tengo la menor duda que hay técnicas maravillosas que también van a funcionar. En este caso, para las personas especialmente que no tengan mucha experiencia, que no hayan hecho meditación, o que hayan hecho también muchos cursos o mucha meditación, este es una alternativa, es un camino, es una opción sumamente sencilla, y lo van a ver ahora. Así que aquí hemos tenido casos en meditación con problemas severos en la piel, de, siempre se me da el nombre de esta condición, no es psoriasis, es urticaria, y que después de una sesión de meditación se le quitó la urticaria. Así de fantástico. O sea, realmente yo he llegado al convencimiento de que los seres humanos tenemos la, la posibilidad de autosanarnos. Y no solo los seres humanos. Yo tengo 2 gatos y 2 perros y yo los veo también como ellos de manera muy sabia saben cuando tienen que comer zacatito o hacer otras cosas, ¿verdad? Para ellos hacer su propio proceso de autosanación. Pues los seres humanos también tenemos esa capacidad, no solamente de poder autosanarnos, sino una capacidad que tienen, que pareciera que tienen los animales inclusive y que nosotros no reconocemos, y es que no nos conectamos con nosotros, no sabemos cómo leernos a nosotros mismos. Entonces, lo que pretendemos con este ciclo de charlas y ciclo de meditaciones, además de los talleres y cursos que pretendemos ofrecer, es ir proponiendo paso a paso diferentes formas de comenzar a entender este nuevo lenguaje o ese nuevo mundo, porque al final es algo que nos llega a impactar tan fuerte que nos cambia la vida. Tanto que yo lo que propongo es este método que nos va a permitir tomar control de nuestro destino. Porque eso es lo primero para mí que debemos de entender. Nosotros le hemos dejado nuestra vida y nuestro destino y nuestra salud física, emocional, energética y todo a las demás personas, a los médicos, a, a Dios, a los terapeutas, a todo el mundo, al nutricionista, a todo el mundo le hemos entregado nuestra vida, nuestras decisiones, todo, pero en realidad la propuesta es comenzar nosotros a conectarnos con nosotros mismos y comenzar a tener control. Eh, Hay un concepto interesante, le llaman independencia, independencia energética, independencia económica, independencia espiritual, independencia emocional, sin que esto implique que tengamos que ir a meternos a la montaña, tengamos que dejar los grupos religiosos a los cuales ustedes pueden pertenecer y sus formas de pensar o sus creencias no compite con nada de eso, simplemente son herramientas concretas, efectivas y de alto impacto que poco a poco nos van a comenzar a transformar la vida. De nuevo, como si estuviéramos en el gimnasio y al principio empezamos y no aguantamos mucho de peso, pero conforme vamos haciendo ejercicio, cada vez vamos a soportar más peso y cada vez vamos a sentirnos mejor y cada vez esto va a ir transformando. Y concretamente, ¿qué podemos trabajar con este método? Podemos trabajar temas de ansiedad, temas de depresión, temas de felicidad, de conexión con nosotros, de sanación física, etcétera. O sea, inclusive podemos transformar y eliminar muchos de estos bloqueos o estos bloqueos que en mi caso también tenía con el tema de la prosperidad y la abundancia.
y el tema de poder materializar las cosas. De todo eso vamos a ir hablando poquito a poco. Hoy, como oficialmente empiezo este ciclo, aunque esta semana hice varias meditaciones, pero hoy quisiera arrancar con este nuevo ciclo, quisiera hablar de lo que es una meditación desde mi punto de vista. Y es que, al igual que muchos de ustedes, posiblemente han estado en muchos grupos donde me enseñaban a meditar. Pero les voy a ser muy honesto, yo me frustré mucho, o sea, llegué a un punto donde yo ya no quería meditar porque mientras que todo el mundo, tal vez en una visualización, veían y sentían y veían colores, y yo cada vez que meditaba, lo único que veía, incluso hasta la fecha un poco, es oscuridad. Nada, yo era como meterme en una caverna, en un hueco, y yo no veía nada, yo no sentía nada, yo no me conectaba con nada, estaba tan desconectado con mí mismo que inclusive yo no sentía nada. Entonces, yo pasé por ahí. Yo sé lo que es estar en un lugar de meditación, yo sé lo que es estar en cursos de respiración, yo sé lo que es estar en grupos de todo tipo, desde masonería hasta grupos de la iglesia, hasta temas de contacto extraterrestre, bueno, ¿qué más? De todo, yo he hecho de todo, hasta estuve fui a visitar los Krishna, estuve también en la Gnosis, en un montón de cosas he estado. Y realmente les tengo que decir que nada de eso me convencía ni nada de eso me generaba resonancia. O sea, no, yo me sentía cada vez más frustrado hasta que llegué a un momento donde dije, ya no quiero más. Ya no quiero más, ya no puedo más, porque entre más conocía y más intentaba, más me frustraba. Y eso cambió, no cuando empecé con biomagnetismo, porque inclusive yo ponía los imanes y hay muchas formas de hacerlo y usaba el método kinesiológico porque algunas personas lo ponen simplemente, ¿verdad? De acuerdo al libro, por receta. Yo desde un principio sí lo hice con método kinesiológico, eso significa que el cuerpo es el que me va indicando dónde colocar los imanes de acuerdo a los bloqueos que pueda tener la persona. Pero aún así, yo nada más ponía los imanes y las personas obviamente generaban un bienestar y todo, pero yo energéticamente estaba bloqueado. Hasta que comencé a llevar cursos de Reiki, de constelaciones familiares, de sanación cuántica, de cuarzos, de Bach, de un montón de cosas. Ahí fue donde ya finalmente en una de esas sesiones me conecté. Comencé a conectarme, voy a decir que no me conecté porque en realidad eso es un proceso donde cada vez uno va conectándose cada vez más y más y más. Entonces yo sé lo que es también estar en una posición donde no creía nada, me decían y yo sabía de todo a nivel de libro, pero no experimentaba nada, porque yo no sentía, yo no veía, estaba bloqueado totalmente. Entonces, lo que quiero compartirles es este concepto de meditación, porque algunos piensan que meditar significa irse a meter a la montaña, es ir y hacer ayuno, es ir y no dormir, o dormir mucho, o pasar incomodidad, o que hay que hacer ciertas técnicas especiales de respiración. Y lo que yo aprendí, lo que he entendido y lo que he estado compartiendo con las personas es que nada de eso es necesario. Inclusive con esta propuesta, no digo que no funcione, sí funciona y le funcionará a muchas personas. A mí no me funcionó nada de eso. Y lo que yo he podido entender y reconocer y compartir es que en realidad todo eso es súper complicado. Y la propuesta que yo les tengo es súper sencilla, porque podemos meditar con los ojos abiertos, podemos meditar manejando. Es más, el momento de mayor conexión que yo tengo en este momento es cuando vuelo parapente. Y en uno de los últimos grupos, gracias a Luis, por cierto, que no sé si estará por acá, llegué a entender que una de las mejores formas para conectarnos con nosotros mismos, que eso lo veremos en otra sesión, es precisamente cuando la mente está ocupada. Entonces, a Luis tengo que reconocerle la técnica que él desarrolló de digamos que meditar
conectarse con él, establecer un diálogo con su voz interna, su yo interno, su ser interno, como quieran llamarlo, o su Dios interno, o el universo en él, o el espíritu verdadero eterno, como quieran llamarlo, él logró conectarse con todo eso manejando. Y en una gira de 3 días tuvo la conexión más maravillosa, empezó la conexión más maravillosa con su voz interna y estableció un diálogo con él mismo manejando en una gira de trabajo. Entonces, eso terminó de romper todos los esquemas que yo tenía respecto a la meditación, porque en realidad podríamos decir que meditar es aprender a conectarnos con nosotros mismos. Es así de sencillo. Y en el momento que nos conectamos con nosotros mismos, pero ojo, aquí está la clave, es desde la parte sensorial, espiritual, el ser, el alma, el ser interno y no la mente. Porque casi a todos nos han programado y hemos pensado que la mente es todo, que la mente es todo en el cuerpo, pero en realidad cuando nos damos cuenta que la mente no es la que controla todo. De hecho, podemos aplicar técnicas de manera consciente para comenzar a respirar de una manera diferente. La realidad es que de la respiración, las palpitaciones cardíacas, etcétera, ocurren de manera sin uno tener el control. En teoría uno no tiene el control. Y el mejor ejemplo que les quiero dar respecto a eso, que es real, es el detector de mentiras. El detector de mentiras es una herramienta que utilizan algunas personas, o algunos lugares, o algunos centros, donde precisamente cuando quieren interrogarlo, saber algo de la persona, lo someten a diferentes preguntas y la persona no tiene control de sus respuestas. Y lo que hay es una respuesta cardíaca, una respuesta a los músculos, una respuesta a lenguaje corporal, etc. Entonces, ese es el mejor ejemplo para mí que en realidad la mente no puede controlar todo. Y aunque creemos que la mente es todo, es lo más importante, de hecho, podría decir en mi caso inclusive, que es la que me ha impedido conectar o el ver o incluso la expectativa de querer ver colores y cosas, era lo que me bloqueaba el yo conectarme con mí mismo. Entonces, en el momento que yo entendí que no necesitaba ver, que no necesitaba sentir, que simple y sencillamente, aún cerrando los ojos, haciendo meditación, eh, aún sintiéndome que estaba como en una cueva, sin ver nada, estaba realmente ejercitándome a nivel energético, a nivel emocional, estaba liberándome, digamos, a nivel de, de lo usual, de la parte mental, digamos. Ahí fue donde realmente comprendí, por favor mantengamos los micrófonos en silencio, ahí fue donde realmente comprendí que, que el asunto era totalmente diferente a como yo lo pensaba que era. Entonces, el día de hoy eso es lo que quiero invitarlos a que compartamos una meditación cortita donde simplemente soltemos esa expectativa de meditar y entendamos que para meditar, o sea, para empezar a conectarme con mí mismo y ser consciente de todas esas energías y todas esas cargas y todas esas preocupaciones que al final son las que me están generando ansiedad, depresión, bloqueos emocionales, energéticos, relaciones con las personas, etcétera. Yo podría decir que uno de los primeros pasos es precisamente aprender a desconectar la mente y comenzar a sentirnos, comenzar a simplemente soltarnos. Es como, podría decir que aquí que sería como dejarnos fluir, como cuando uno se tira a la piscina y está ahí, simplemente puede, la mente está pensando un montón de cosas, que uno simplemente está ahí reposando, descansando, ojalá agua calientita, aguas termales, cosas así, uno simplemente está, la mente puede estar en un montón de cosas, pero uno puede tratar como de simplemente no pensar en nada.
Si logramos eso, con solo pasar unos minutos así, ya vamos a generarle un alivio enorme a todos nuestros sistemas del cuerpo, además de todo el tema energético que usualmente andamos cargando y que nos generan sobrecargas de todo tipo. Otra cosa que les voy a recomendar muchísimo, 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 es conectarse con la tierra. O sea, en este momento estamos rodeados de dispositivos electrónicos. Yo aquí solo alrededor tengo 3 teléfonos celulares, más la pantalla y las luces y todo el asunto y la computadora. Estamos con Wi-Fi, estamos con Bluetooth, estamos con un montón de cargas energéticas. El mismo microondas, la cocina, la refrigeradora, todo eso que aunque no lo veamos, es radiación electromagnética que está a nuestro alrededor. Y todo eso está más que documentado científicamente, que eso nos generan desequilibrios a nivel del cuerpo físico. Entonces, algo maravilloso, en momentos donde incluso yo estaba con dolores de cabeza, lo hacía y me funcionaba súper bien, era simplemente quitarme los zapatos y sentarme un rato en el zacate, ojalá con los pies directamente en la tierra. Eso es lo mejor. Entonces, hay algunos videos, de hecho hay un par de videos que les voy a compartir a las personas que están en los chats que ya tenemos abiertos. Las personas que no están en los chats aún, los invitamos a que también se conecten. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir por Instagram o por Facebook o por el número de WhatsApp que ya muchos de ustedes tienen. Y lo otro que les voy a invitar es a que compartamos esta información. Compartamos con otras personas que quizás están más estresadas que nosotros, que quizás están más desesperadas que nosotros. Hay un compañero de parapente que un día de estos me dijo, José, me siento muy mal, y le pasé una de las meditaciones y al rato me contestó y me dijo, José, me ayudó muchísimo solamente hacer la meditación. Entonces, realmente, esta herramienta que vamos a compartir ahorita a continuación, eh, compártanla, recomiéndensela a otras personas y cuéntenos cómo ustedes también. Para eso sí son los grupos de WhatsApp, para poder compartir sus experiencias. Entonces, los que están en los grupos de WhatsApp, por favor me cuentan cómo les va con la meditación que vamos a hacer. Ok, ahora sí, entrando en temas de la meditación como tal, don Manuel, qué bueno, qué bien lo veo. Eh, Hablando de meditación, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer y les voy a explicar qué es lo que no va a pasar. Sonia, bienvenida también. Y les voy a explicar, eh, porque para mí es muy importante que estemos claros de qué sí va a pasar y qué no va a pasar y que nos cuenten eh, con lujo de detalle, ¿verdad? Especialmente el tema energético. Lo primero que quiero que hagamos hoy, bueno, las personas que han estado en los cursos saben perfectamente este tema, pero para mí es muy importante el entender que aquí no vamos a compartir la energía con nadie. Esa es la regla número 1. No vamos a compartir la energía con nadie. ¿Qué significa eso? Voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Imagínense que yo tengo el teléfono celular y lo voy a conectar con mi equipo sonido, que tiene Bluetooth, y entonces voy a conectar por resonancia, que es lo que estamos haciendo aquí y lo que hacen los teléfonos y lo que hace el microondas inclusive, mandar la señal de audio de mi programa de música al parlante o al equipo sonido. Eso es resonancia. Los conecto por Bluetooth y desde el celular estoy manejando las canciones y se manda la información para el equipo sonido. Eso es resonancia. Eso es lo que estamos haciendo aquí y eso es lo que sí va a pasar y lo que está pasando ahorita y lo que va a seguir pasando en las meditaciones. Hay una resonancia, estamos todos como en el mismo canal, como viendo el mismo canal de televisión al mismo tiempo. Eso es resonancia. Lo que no se vale, lo que no va a pasar y no va a pasar, porque desde ya les estoy diciendo que no lo vamos a permitir, o sea, y ustedes espero que tampoco lo permitan, es un tema de decisión personal, es no compartir la energía. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, compartir energía significa
que ¿cómo se llama? Celular, le va a mandar la información al equipo sonido, pero si estuviera compartiendo energía, el equipo de sonido descargaría el celular. O sea, el equipo de sonido se cargaría de la energía del celular o el celular de la energía del equipo de sonido. Entonces, a eso me refiero con no compartir energía. Y esto no es algo esotérico, extraño. Eso nos ocurre a todas las personas y nos ha ocurrido siempre. Y el mejor ejemplo de eso es cuando estamos con una persona que simple y sencillamente nos irradia esa felicidad y entonces nosotros terminamos así como muy felices, o hay personas que con solo verlas ya nos deprime, o hay personas que definitivamente con las cuales no queremos estar porque sentimos que nos succiona la energía. Eso es algo real. Todo esto que estamos hablando está comprobado científicamente. Lo que pasa es que no nos enseñan física cuántica y por eso y necesitamos un curso de física cuántica para entenderlo. Un ejemplo que yo utilizo siempre cuando entramos en estos temas es el tema del microondas. Y es que el microondas, el celular, la fibra óptica, todo eso son aparatos y dispositivos que trabajan con una tecnología súper avanzada y con una física súper revolucionaria que es la física cuántica. Pero la verdad es que todos usamos el teléfono como si nada, sin preocuparnos qué es lo que hay atrás realmente. Y también usamos el horno microondas sin preocuparnos de si sabemos realmente cómo funciona el horno microondas. Entonces, lo que les voy a pedir de momento es que hagamos lo mismo con la tecnología, que no la entendemos. La mayoría no son ingenieros en electrónica tampoco, o son físicos cuánticos para saber qué es lo que ocurre y cómo ocurren las cosas, pero tampoco se cuestionan por qué ocurren. Lo curioso es cuando yo comienzo a hablar, por ejemplo, de energía, que hoy he hablado algo muy básico, la gente comienza a cuestionar, ay, pero ¿cómo energía? ¿Y eso cómo funciona? Y explíqueme. Y entonces, y no son las personas, es el cerebro que comienza a autoboicotearnos. Y entonces comenzamos nosotros mismos, no, yo necesito saber exactamente cómo funciona para poder hacerlo. Entonces ahí es cuando yo les saco la tarjetita y les digo, recuérdese el microondas. ¿Usted sabe cómo funciona el microondas? ¿Cuál es el principio de funcionamiento y qué hace que todo ahí cuando usted lo conecte funcione? La mayoría no saben cómo funciona el microondas y todos hemos usado un microondas. Entonces aquí, por el momento al menos, hagamos lo mismo. Hagámonos los majes, hagámoslos simple y sencillamente, no permitamos que la mente nos boicotee, perdón, y a partir de que nos cuestionamos de por qué funciona o cómo no funcionan las cosas, nos bloqueemos y evitemos hacer algo que definitivamente nos va a ayudar en calmar su estrés, su ansiedad, su depresión. No digo que sea la única forma, pero al menos es un inicio. Y aquí la diferencia es que lo van a hacer ustedes mismos con su propia energía, porque ya les dije que yo no les voy a dar energía, ni ustedes me dan la energía de ustedes. Entonces, es precisamente aprender a administrar nuestra propia energía y aprender a conectarnos con nosotros mismos. Eso es lo que vamos a estar haciendo y en eso consiste el método de reconexión cuántica. Ok, entonces, saludos a Rodolfo, por cierto, que nos está viendo por Instagram. Otro de los del primer grupo de biomagnetismo. Antes de pasar a la meditación, quiero pasar 2 comerciales rápidos, bueno, 3. Vamos a seguir haciendo este tipo de meditaciones. Posiblemente sean martes o miércoles, porque los lunes y los jueves yo voy a tener grupo de biomagnetismo. Posiblemente esté subiendo más meditaciones, casi que de día por medio, todos los días. Así que de nuevo los invito a que se integren a los grupos de WhatsApp que tenemos. Algunos los voy a compartir por Instagram y Facebook. Por otro lado, para las personas interesadas en biomagnetismo, bajo el método de reconexión cuántica, que es lo que enseñamos nosotros, los invito a un taller que vamos a tener el próximo domingo de 9 a 12 mediodía en Curridabat. Es presencial, es totalmente práctico, es fantástico y tiene un valor de 25,000 colones y ustedes se quedan con 2 imanes. Los usan, los practicamos, aprenden la técnica inicial, la de biomagnetismo, y se quedan con los imanes. Así que es una forma muy bonita de aprender, de tener un contacto real, directo, en que le pongan los imanes, ayudan a poner los imanes
y hace usted el terapeuta. Entonces, hágalo usted mismo, básicamente. Ese es el taller que vamos a tener el domingo. Aún tenemos algunos espacios. Y el lunes empezamos el biomagnetismo nivel 1. Empezamos en la noche. Entonces, si alguna persona aún está interesada, aún hay oportunidad que se puedan participar o puedan inscribirse. Y si no, esos cursos los estamos haciendo periódicamente, así que igual nos pueden escribir. Ok. Con la meditación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Número 1, les vamos a pedir que busquen un espacio donde estén cómodos o cómodas, donde ojalá puedan apagar la luz, donde no los vayan a interrumpir, ojalá. Aunque parte de las reglas es que pueden hacerlo, una vez que ya aprendan a hacerlo, lo pueden hacer en cualquier lugar, incluso en un lugar público, en el bus si quieren. Así que, pero de momento les recomendamos un lugar donde estén tranquilos, calmados, pueden estar con pijama y todo. Aquí obviamente no les pedimos estar con la cámara. De hecho, ya los que tienen años haciéndolo con nosotros ya saben que ya están listos para dormirse, porque ese es el segundo punto. Es muy normal, así muy normal, el 80-90% de las personas se quedan dormidas. En realidad no es exactamente que se quedan dormidas. Lo que ocurre es que la frecuencia del cerebro llega a un estado tan alto que entonces los desconecta y pareciera como que se duermen. Esa es la realidad y lo vemos por los ojos y lo hemos podido medir inclusive con aparatos. Eso es la realidad. Pero algunas personas siguen recto y sí se duermen. Entonces, la otra condición es dejar el miedo afuera. Aquí, desde ningún punto de vista, vamos a vibrar con miedo. Así que, desde un principio, vamos a intencionar, eso es imaginar, creer, ¿verdad? Que vamos a tener una protección divina, una protección de su ser superior, como ustedes quieran verlo. Así que vamos asegurados, con cinturón de seguridad y vamos, nada nos va a pasar, todo va a estar perfecto. No es que pueda pasar algo, es que obviamente es algo nuevo para algunas personas y simple y sencillamente estemos tranquilos de que si se quedaron dormidos y se van a levantar bien al día siguiente o después de la meditación. Así que esas son las condiciones. Y lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a empezar con 3 respiraciones profundas. Inhalamos, retenemos el oxígeno en los pulmones, luego exhalamos por la nariz o por la boca y hacemos eso 3 veces. Luego vamos a intencionar es imaginar que tenemos una esfera dorada a nuestro alrededor. Esa es la protección precisamente que estaba hablando. Y vamos a imaginarnos un rayo de luz que viene del centro de la galaxia, que nos conecta, que esa es la energía de Dios, de su ser interno, de su espíritu verdadero y eterno, como de la energía del universo, como ustedes quieran intencionarlo. Como les digo, no intentamos influirlos en sus creencias religiosas o espirituales, simplemente es una técnica de relajación. ¿Ok? Y a partir de eso yo voy a ir narrando como una historia, como un cuento, unas imágenes para que ustedes puedan ir, ¿verdad? Siguiendo como la línea, es como irnos de tour todos. Entonces yo voy contándoles, yo voy de guía y voy contándoles lo que yo voy viendo. Sin embargo, ustedes podrían perfectamente, van protegidos, van por su cuenta, ustedes podrían perfectamente simplemente desviarse y no irse para acá a la izquierda, sino irse a la derecha y ir viendo sus otras cosas que usted quiera ver. Así que es totalmente libre. Ese es el otro tema. Entonces, si están listos, yo nada más voy a hacer un paro aquí en la grabación y empezamos con una nueva grabación.